Ya, ¿está viendo mi pantalla? Sí, doctora. Correcto, gracias, María. Muy bien. La segunda clase que me toca hacer, que es un poquito más sencilla, más fácil, ya ustedes lo conocen, es el Bacillus. Rápidamente. El género Bacillus también igual son gram positivos, aeróbicos o anaeróbicos facultativos. La diferencia con la otra bacteria es que estas forman esporas. Son fáciles de crecer en cualquier lugar, sobre todo en el agar sangre, y es justamente lo que a veces nosotros en el laboratorio, cuando hacemos cultivo de estreptococo, neumococos, estafilococos, siempre aparece en el bacillus. Entonces, cuando vean esas colonias grandes, blanco-grisáceas, de bordes irregulares y con tendencia a la expansión, ténganlo por seguro que es el bacillus. El bacillus es un tipo de bacteria que vive en todas partes, se encuentra en todo lugar. Es una bacteria que está en contaminante en todo sitio. Entonces lo podemos encontrar en el suelo, en el aire, en todos los lugares. Entonces es una bacteria fácil de detectar, pero ahí tenemos a otra que es mucho más importante que todo, porque son muchos tipos de géneros de bacilos. Para nosotros el más importante es el Bacillus anthracis. Entonces viven en suelos, en agua, viven en polvos aerotransportados, algunas especies forman parte de la flora intestinal normal también del hombre y de otros animales, pero como es también aerotransportado, también puede transportar al bacillus. Yo no sé si se acordarán, pero bueno, no se deben acordar ustedes, hace más o menos 15 años, comenzó la famosa intención de hacer las guerras biológicas, ¿no? Las guerras biológicas, esa guerra biológica que amenazaban con la Tercera Guerra Mundial y comenzó a hacerse, ¿no? Bueno, partió de Estados Unidos en unos estudios que hicieron en unos laboratorios y comenzaron a estudiar al anthrax, que era bien difícil de controlar, lo hicieron muy tóxica y lógicamente comenzaron a tener amenazas, ¿no? Y se les salió fuera de control y finalmente hubo un problema de contaminación primero en laboratorio, ¿no? Que hubo muertes de científicos por culpa del anthrax, y lógicamente toda la ciudad fue, también hicieron un cerco epidemiológico y lógicamente ahí quedó, ¿no? Pero el temor era que muchos de estos científicos habían ido a un congreso europeo, ¿no? Y ahí vino el temor, ¿no? Y ahí por eso es que salió entre los periódicos, ¿no? La famosa guerra biológica por el anthrax. Entonces hay que tenerle cuidado. Cuando agarran y comienzan a ponerle las toxinas, ahí viene el problema. Son basones grandes, gram positivos, productores de endosporas. Son aeróbicos estrictos o anaeróbicos facultativos, ampliamente distribuidos en toda la naturaleza. Se encuentran de todo, son de todas las variables, ¿ah? Son psicrófilas, mesófilas, termófilas, neutrófilas, acidófilas. Y hoy día actualmente se considera que existen aproximadamente 48 especies reconocidas con diferentes tipos de variedades de enzimas extracelulares solubles, lo cual refleja la diversidad del hábitat madre. Todas estas, la mayoría, han sido utilizados en la industria para formar jabones, alcoholes, un montón de sustancias que han ayudado en la industria para, sobre todo, de la limpieza. El único patógeno en el hombre es el género Bacillus anthracis. ¿No? Solventes industriales, hasta eso me faltó, vitaminas, antibióticos, etc. En los bacilos existen bacteriófagos también virulentos, así como también plásmidos, y la demostración de transformación, traducción y transfección desempeña papel importante en el futuro de la industria, sobre todo de la fermentación. Y es por eso que siempre utilizan al bacilo como fuente para poder utilizar para estos solventes orgánicos y sobre todo desinfectantes. Uno de los bacilos que es principalmente contaminante el hombre es el anthrax. Pero el anthrax no es una enfermedad propiamente de los seres humanos, es de los animales herbívoros, particularmente de las ovejas y de los vacunos, y en menor grado de los caballos, cerdos y cabras. ¿No? ¿Qué es lo que causa en estos animalitos que no tienen control? Es por eso que se vacunan contra el anthrax. ¿No? Generalmente a veces se confían, sobre todo en esas zonas ganaderas donde generalmente, ¿cómo se llama? Se confían, ¿no? Y no vacunan y no hay control sanitario, ¿no? Pero cuando aparece un
una vaquita con anthrax, entonces se dice que debe por lo menos, acuérdense que eso es por un lado, debe por lo menos bloquearse el crecimiento o la reproducción de estas vacas por lo menos unos 15 años. Pero eso no creo que se cumpla en el Perú. Pero bueno, tenemos, como Dios es peruano, nosotros no lo tenemos, pero sí ha habido contaminación del anthrax. Entonces, esto es causado por el bacilo anthrax, que es bastones gram positivos, aeróbico, con espora, y fue aislado por primera vez por el bacilo de Koch en el año de 1877. ¿Cómo adquiere el hombre la enfermedad? En forma accidental. Generalmente la infección es cutánea. ¿Por qué? Porque generalmente debe haber una lesión local, ¿no? Esta lesión local donde se mete la bacteria, se forma en esa zona una herida y lógicamente al ver ya la parte, digamos, la espora va a reproducirse, porque acuérdense que es aeróbica, se reproduce rápidamente y forma lo que nosotros llamamos la pústula maligna, que es una úlcera con gran secreción de contenido medio grisáceo negruzco, por eso le dicen la pústula maligna, porque es bien aparatoso y que no cura. Generalmente los ganaderos ya saben, ¿no? Nosotros más bien, ellos nos informan a nosotros, dicen, no, estoy con la pústula maligna, ¿no? Y uno va y dice, ¿qué será? Ni me acuerdo de la pústula maligna, ahí se acuerdan de la doctora Caballero, la pústula maligna. Ellos mismos se hacen el diagnóstico y ellos mismos se curan. Entonces, a veces el médico cuando llega ya a las zonas altas, entonces ya pasó, ¿no? Ahora, también puede hacer accidentalmente, sobre todo en las zonas industriales donde se maneja el pelo de estos vacunos, de los ovejos, de las llamas, de las alpacas, ¿no? En donde también los cueros o los pelos de los animales son inhalados por estos trabajadores, cuando sobre todo, ¿no? Y va produciendo hemorragia. Rara vez es por ingestión de los animales que están contaminados, pero como acá vale todo, puede ser que se lo coma también. Entonces, ¿qué es el bacilo anthrax? Un bastón recto de 5 a 10 milímetros de largo y de 1 a 3 milímetros de anchos. En frótida de sangre o tejidos habitualmente se encuentran solos o en pares, sus extremos aparecen cuadrados y los ángulos a menudo son tan agudos que los bacilos están en cadenas, que están en contactos punto a punto, que dejan ver un orificio entre los microorganismos. Una de las características de este bacilo anthracis es que no hace nada. No es móvil, los bacilos están encapsulados, bueno, no es móvil, no hidroliza el almidón, no, ¿cómo se llama? No hemoliza, no hidroliza el almidón, no hidroliza la gelatina, no es móvil, entonces no hace nada. Es una de las características y fisiología de esta bacteria, a diferencia de los otros, del cerio, del bacillus, de todos ellos que sí hacen de todo, hidrolizan el almidón, ¿cómo se llama? Hidrolizan la gelatina, ¿no? Son móviles, etc. Y una de las cosas importantes acá hay que ver que si no es móvil, como yo le hablaba a los alumnos en el tiempo que hicimos lo que es, las enzimas en las bacterias, es de que este tipo de bacterias, entre los saprofitos y los patógenos, en este caso el anthrax, nosotros tenemos la característica del pinio invertido. Como son aeróbicos, entonces estas bacterias van a crecer más en superficies altas, en la superficie del tubo del medio de cultivo. Y lógicamente, si son aeróbicos y es inmóvil, como es el anthrax, solamente va a crecer en la zona de la puntura. Y como la bacteria va viendo, conforme va subiendo su crecimiento hacia la superficie, va a crecer en forma como si fuera un pino invertido, desde la parte de la punta del asa de col hacia la superficie. Entonces, la base va a ser, digamos, la superficie del tubo del medio de cultivo, en la que se va a ver gran cantidad de bacterias, porque le ha favorecido el crecimiento, el ser aeróbico, y lógicamente en la zona de la puntura, y como que se va acercando hacia la superficie, van creciendo también las bacterias y se forma el famoso pino invertido, en que el vértice está en la parte de abajo del tubo y la base está en la superficie del tubo, ¿correcto? Entonces, eso es la característica de la movilidad del anthrax. Los bacilos están encapsulados durante su crecimiento, pero estas realmente no se demuestran la cápsula
¿no? No se pueden demostrar la cápsula in vitro, a menos que sean cultivados en un medio con bicarbonato en presencia de 5% de CO2. Las esporas se forman en los cultivos, en el suelo y en los tejidos, y exudado de animales muertos. Acuérdense que las esporas, cuando no encuentran el adecuado, digamos, medio de cultivo para crecer, se esporulan y ven la oportunidad de crecer. Pero no lo vamos a encontrar en los tejidos de animales vivos, pues lógicamente. Entonces las esporas van a estar cuando están durmiendo la bacteria. En un agar al 5% de sangre libre de antibióticos también puede crecer, entonces un agar sangre le puede servir de crecimiento y su crecimiento máximo se va a obtener a un pH de 7 a 7.4 en condiciones aeróbicas y su temperatura óptima es 37 grados, pero no puede dejar de mencionarse que también puede crecer a 12 a 45 grados. Es por eso que nosotros lo podemos guardar al frigidero y conservarlo para ver posteriormente ese estudio. A las 24 horas se observan las colonias que son sobreelevadas, opacas, de color blanco grisáceo, de 2 a 3 milímetros de diámetro. Pero ahí no vamos a poder ver si se trata del Bacillus subtilis, del Bacillus anthracis. Para eso tenemos que hacer otras pruebas bioquímicas. La colonia de consistencia membranosa, no se produce hemólisis, se ha descrito un medio selectivo denominado de Planck que inhibe contaminantes comunes como los microorganismos enteros o formadores de esporas como el Bacillus cereus. Difícil el diagnóstico diferencial, por lo tanto, en los cultivos, tanto el Bacillus anthracis como el Bacillus cereus. Las células virulentas del Bacillus anthracis producen colonias rugosas cuando crecen en ausencia de CO2 y colonias mucoides cuando crecen con bicarbonato de sodio en una atmósfera al 5% de CO2. Entonces, por lo tanto, hay una diferencia entre el Bacillus anthracis virulento y avirulento con respecto al Bacillus cereus. Esta reacción de sarta de perlas puede demostrarse de 3 a 6 horas de incubado el Bacillus anthracis en la superficie de un medio sólido que contiene 0.05 a 0.5 unidades de penicilina G por milímetro cúbico. Las células se hacen más grandes, más esféricas y aparecen como si fueran efectivamente cadenas, se semejan cadenas de perlas. Otra diferencia entre el Bacillus anthracis y Bacillus cereus se basa en la susceptibilidad también del Bacillus anthracis a un bacteriófago variante fagogama, que no hay en el Bacillus cereus. También se puede hacer una inoculación en ratas y la muerte ocurre en 2 a 5 días y los microorganismos se recuperan en sangre de corazón para poder ver. Ahí está lo que yo les hablaba, las características diferenciales de Bacillus anthracis y otras especies de Bacillus, ¿no? El Bacillus anthracis no hace nada y el Bacillus cereus y Bacillus subtilis y otros Bacillus hacen todo, ¿no es cierto? Hemólisis negativa, movilidad negativa, hidróxido de la gelatina, fermentación de la salilicina y el desarrollo medio de Planck, ¿correcto? Extremadamente resistentes, sí, porque poseen esporas. A medio físico se inactivan las esporas a 120 grados centígrados por 15 minutos. No es como las otras bacterias, ¿no? Estas tienen esporas, por lo tanto hay que someterlos a una ebullición, no. Y si es una ebullición, digamos, un poco prolongada, quizás. Pero generalmente las esporas se inhabilitan a los 120 grados centígrados por 15 minutos. Poseen 3 antígenos, el polipéptido capsular, que contiene el ácido D-glutamínico, que es el que interfiere con la fagocitosis y que le da la virulencia, un antígeno somático, polisacárido, que tiene la N-acetilglucosamina y el D-galactosa, que da la famosa reacción cruzada con las sustancias del grupo A, sangre humana, o con el neumococo tipo 14. Y una toxina proteica compleja que consiste de 3 componentes importantes: el antígeno protector, el factor letal, el factor de edema. Solo las cepas de Bacillus anthracis que producen tanto cápsula como la toxina son totalmente virulentas, que eso es muy importante y una buena premisa. Se infectan por 3 vías importantes, que ya hemos hablado. Los cortes de las salvaciones corresponden a una respuesta a inflamación local, y esta inflamación local, lógicamente, se va a ver la pústula maligna, y esta pústula maligna primero es una pápula, que posteriormente eclosiona, se va a vesícula, se llena de un líquido oscuro medio negruzco azulado, en donde se va, cuando se hace un cultivo, se ven grandes cantidades de bacillus, ¿no? Y, digamos, el antacutano generalmente pues puede ser diverso.
¿Cuándo nos damos cuenta más o menos, nosotros que no estamos en la zona, cuando es una herida que no cura? En la inhalación pulmonar, lógicamente, los ganglios regionales, primero, están comprometidos, hay necrosis y hemorragia intracraneal. Entonces, ¿qué es lo que va a presentar el paciente? Primero que va a tener una fiebre intensa, va a haber mialgias, va a haber una tos que no es generalmente productiva, y cuando es productiva es con contenido hemático, por esta necrosis que hay. Y lógicamente el paciente va mal, generalmente va a un distrés respiratorio y lógicamente cianosis y muerte. Y en lo que es la ingestión de carne infectada, que es poco frecuente, ocurre una toxemia. Entonces, por lo tanto, si hay una toxemia, el paciente va a tener náuseas, vómitos, diarrea, choque y lógicamente muerte. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico del laboratorio entonces? Se obtiene, si es en cortes o abrasiones de la pústula maligna, se hace contenido, se hace un GRAM, y si se ve, lógicamente se hace todos los procesos de cultivo, y si es en la inhalación pulmonar, se hacen del esputo, y si es una ingestión por carne infectada, y sobre todo se me está dando un shock séptico, lógicamente hago hemocultivos seriados, ¿correcto? Se hacen también estudios para gel-agar, se hace el estudio con fijación de complemento, se hacen también hemaglutinación. Y lógicamente para la prevención son las vacunaciones, ¿no? De todo lo que es los animales herbívoros para evitar las contaminaciones al ser humano, que sobre todo tenemos mucho contacto en los mataderos y en las zonas ganaderas, ¿no? Muy lejanas, ¿no? Que no están controlados por el ministerio. ¿Correcto? Ahora sí, gracias por su atención. No sé si tendrán alguna pregunta, algo que tengan que comentar. No, doctora, todo quedó claro. Perfecto. Muchas gracias, chicos. ¿Perdón? Sí, ¿Alguien me habló por ahí? sí, doctora, disculpe, antes que se retire, ¿puedes crear la lista de asistencia y pasármela por WhatsApp? Disculpe. Ya, no hay problema. Un momentito, por favor, entonces. Un Sí. momentito.